Hola a todos, ¿qué tal? Como ya pudieron haber visto en el título y la descripción del video, hoy vamos a aprender de forma rápida cómo instalar y ejecutar GeoStudio 2018 R2. ¿Se puede o no se puede? Bueno, primero lo que deberíamos hacer es desactivar el antivirus, ya que si nosotros descomprimimos de la forma como lo estoy haciendo ahora, eh, pueden ver que ya se ha descomprimido la carpeta de instalación. Ingresamos y en la carpeta crack y en la carpeta 64 los archivos no se han descomprimido, ¿no? O se han eliminado automáticamente debido a que el antivirus se encuentra activado. En mi caso yo cuento con el antivirus, por lo tanto eliminamos la carpeta descomprimida. En mi caso cuento con el antivirus ESET, por lo que podría pausar la protección entre 10 a 30 minutos. Esto va a ser realizado de forma manual, de manera que al terminar la instalación lo que deberíamos hacer es activarlo nuevamente, ¿no? Entonces procedo a pausar la detención, voy a configuración en protecciones del ordenador, protección del sistema de archivos en tiempo real, lo desactivamos, le doy en aplicar. Puede ser 10 minutos ya que la instalación no demora mucho, o 30, en este caso le voy a dar 30 como forma recomendada. Le doy en sí. Entonces ahora la protección del antivirus está pausada, ¿no? En este caso, si extraigo los archivos de instalación, ya puedo ver los archivos que tengo que sobreescribir, ¿no? En la carpeta de instalación. Aquí también tenemos el archivo de instalación GeoStudio y tenemos una carpeta README que podríamos seguir. Acá descomprimimos e instalamos el archivo de instalación, que es este GeoStudio, la versión 9. Luego copiamos a esta carpeta los archivos de la carpeta crack y copiamos el archivo de licencia a la carpeta de program data, ¿no? Esto lo vamos a hacer. Entonces empezamos lo ejecutamos como le damos sí. En mi caso, por default voy a instalarlo en la versión en inglés, es la versión con la que trabajo actualmente. Ustedes pueden instalarlo en el idioma español, no hay problema. Le damos continue, seleccionan el archivo, la carpeta de destino donde se va a guardar el programa, aceptamos los términos, le damos instalar, esperamos unos segundos que termine la instalación, que no demora mucho de acuerdo a la computadora que tengan. En este caso no va a demorar más que no muchos segundos, ¿no? Esperamos unos segundos. Instalación exitosa. Le damos finalizar. Habiendo hecho eso, en el lado derecho tengo mi disco C abierto. Voy a archivos de programa 86, busco GeoSlope, voy a GeoStudio 9, voy a la carpeta bin y en esto y aquí es donde tengo que pegar los archivos de la carpeta crack. Selecciono, doy copiar, voy al destino y le doy pegar. Reemplazo los archivos y en este caso pongo continuar. Bueno, hacemos esto para todos los elementos, continuamos y bueno, y ya se han copiado esos archivos. De la misma forma, en la carpeta 64 copiamos estos tres archivos. Le damos copiar, vamos a la carpeta destino, le damos pegar, reemplazamos los archivos y le damos continuar. De esta forma ya tendríamos prácticamente instalado. No obstante, nos estamos olvidando de algo. En la carpeta bin también deberíamos copiar como recomendación, ¿no?, el archivo license.lib. Le damos copiar y le damos pegar. Reemplazamos el archivo en el destino, le damos continuar. Ok, con esto ya tenemos un 80% de la instalación del programa GeoStudio.
Volvemos al disco C. En el disco C, si es que no tenemos si es que no se puede ver la carpeta Program Data, vamos a vista, en opciones, en cambiar opciones de carpeta y búsqueda, vas seleccionas ver, y aquí deberías seleccionar mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Le das a aplicar y le das a aceptar. En este caso ya deberías poder ver esta carpeta que se llama Program Data. Ingresas ahí, luego buscas la carpeta GeoSlope. En caso no la tengas o no se cree en la instalación que estás realizando, tú puedes crear esa carpeta. Creas esa carpeta, ingresas. Asimismo, si no puedes visualizar o no tienes la carpeta license, la creas, ingresas e igualmente copias. Le das copiar, le das pegar, pones reemplazar, ¿no? Bueno, hasta ese entonces ya tienes en un 90%. Lo único que faltaría es crear las exclusiones. Es decir, que en archivos de programa, en la carpeta GeoSlope, GeoStudio 9, en la carpeta 64, acá hay unos archivos exe que permiten ejecutar, ¿no?, el GeoStudio, y asimismo que puedas ejecutar la versión. Para esto debes crear unas exclusiones de forma que cuando actives tu antivirus no elimine estos archivos. Entonces vamos de nuevo al antivirus. Vas a configuración, en protecciones del ordenador. En configuración de protección del sistema de archivos en tiempo real le das a configurar. Vienes a exclusiones de procesos, le das editar. Aquí es donde debes agregar las rutas de acceso de los archivos que no quieres que se elimine cuando vuelves a activar el antivirus, ¿no? Buscas los archivos .exe. Bueno, vas desde un inicio, desde el disco C, vas a archivos de programa, buscas GeoSlope, vas a GeoStudio 9, vas a la carpeta bin. En la carpeta 64, los tres primeros archivos .exe son los que deberías darles las exclusiones, ¿no? En este, a ver, iniciamos, ya le dimos el primero, vayamos al segundo, que es el Document Server 64. Primero fue el BKG Serv 64, el segundo el Document Server 64, y por último, y no menos importante, el tercero, que dice File Serv 64. Hay tres más abajo que dice Client y otro que dice es Has y el otro Sol, pero estos no pueden no tener esta ruta de exclusión, ¿no? Entonces, teniendo estos tres archivos, le damos a aceptar, le damos a aceptar, aceptamos, ya. Por último, en editar exclusiones también agregamos la carpeta de Program Data. En ruta de acceso vamos a ir al disco C, en archivos de programa, buscamos Program Data, en Program File 86, en el disco C buscan Program Data, acá está, Program Data, buscas la carpeta GeoSlope y ahí está la carpeta License. A toda la carpeta GeoSlope le das a aceptar. Entonces aquí ya la ruta de acceso es en Program Data, la carpeta GeoSlope. Le das a aceptar. Entonces ya va a ser una exclusión, ¿no?, a ese archivo. Entonces aceptamos, le damos OK y ya prácticamente tenemos lista la instalación. Sin activar el antivirus, sin volver a activar el antivirus, podemos abrir el programa y vemos si realmente ya está ejecutándose con normalidad en la versión full. Entonces ya puedes ver que se tiene la licencia en la versión full, la mejor licencia. Puedes abrir el slope, por ejemplo. Puedes ver que ya tienes acceso, ¿no?, a la versión full. Si le das close, tal vez puedes hacer un draw radio, puedes dibujar un talud simple,
Y lo que es importante es ver tal vez en los materiales, puedes definir y puedes ver que, por ejemplo, como esto es SlopW, puedes ver que en los modelos del material puedes ver todos los criterios de rotura que puedes incluir. Si no está bien instalado, por lo general te salen 2-3 criterios de rotura y no te sale de forma completa, así como lo estás viendo, ¿no? Entonces, habiendo comprobado los criterios de rotura, puedes también verificar otras funciones para que te asegures que está correctamente instalado, ¿no? Pero ya habiendo comprobado todas estas funciones, tendrías que volver a activar el antivirus, ¿no? O dejar de pausarlo. Esto no toma mucho más que 10 minutos, entonces esa opción de 10 o 30 minutos es condicional, ¿no? Volvemos a activar, le das sí y ya está activado, ¿no? Bueno, lo cierras y claramente puedes ver que el programa te va a funcionar, ¿no? Bueno, esto sería prácticamente todo. Espero poder haber ayudado en la instalación del paquete GeoStudio 2018 R2 y suscríbanse y dan like para más información. Muchas gracias.